el año 5199 de la creación del mundo, cuando creó Dios en el principio el cielo y la tierra, en el 2957 del diluvio, en el año 2015 del nacimiento de Abraham, en el 1510 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el año 1032 de ser ungido rey David, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su venida llena de misericordia, concebido del Espíritu Santo 9 meses después de su concepción, nace en Belén de Judá, de María Virgen, hecho hombre. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer este texto nuestro querido español, el señor David García, avileño del Tiemblo. Y nos acompaña también hoy nuestro liturgista de referencia, ya lo podemos llamar así, o el látigo de la liturgia laxa, hay que tener mucho cuidado con él, Ramón de Mer, que además es profesor de filosofía del derecho, un gran conocedor también de la filosofía y la teología política, y cuyo mérito, su mayor mérito yo creo que es haberse casado con María, haberla engañado y haberla llevado al altar, y además padre de 3. De dos, vale, perdón, eso, de 2, pero hay uno reciente, ¿verdad? Sí. Eso. Hace 6 meses. 6 meses. Y nos acompaña también, y estamos en su casa bebiendo un whisky que nos ha abierto para esta ocasión, nuestro querido Javier Rubio Ípola, nuestro querido elfo en el cuerpo de un orco, nuestro tomista de referencia. Muchas gracias. Y nos ha hecho la presentación nuestro capitán Dalroy, a quien ya estamos hartos de escuchar. Pero bueno, que ha venido aquí pues básicamente para beber whisky, porque nos ha dicho que no piensa hablar demasiado, entonces, en fin. Pero sí beber demasiado, eso sí. Menudo director de podcast tenemos, de verdad. En fin. Aprovechando que no tiene que conducir de aquí a casa. Claro, eso es algo bueno, sí. Y vamos a hablar sobre el tema de la liturgia del Adviento y de la Navidad, que por eso hemos invitado a Ramón. Cuando invitamos a Ramón, sabemos que temas de liturgia. Algún día te invitaremos para que nos hables de tus temas que realmente te interesan, de Saavedra Fajardo y de esta gente. No será tan brillante, seguro. Pero mientras tanto, pues vamos hablando de liturgia, que también es muy importante. Y yo creo que son temas de los cuales podemos sacar mucho provecho. Porque es que a mí, y yo creo que por eso te invitamos, y yo creo que por eso estos episodios luego tienen tan buena acogida, porque desconocemos muchísimo nuestra propia liturgia y desconocemos muchísimo la riqueza a veces que hay tristemente oculta entre los libros ya que se van quedando olvidados y que se van quedando antiguos, pero que forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra forma de vida, ¿no? Que es en el fondo la liturgia. En cualquier religión el rito es la celebración de la vida misma y por lo tanto pues es urgentísimo, es importantísimo que esto no se pierda. Así que estamos en tus manos, Ramón, ¿por dónde nos quieres llevar? Pues yo creo que lo primero y más bonito es ver la historia de este periodo litúrgico, de este tiempo litúrgico, que lo llamamos tiempo litúrgico desde hace muy poco. Antes eran lo que eran las fiestas, Navidad y Epifanía eran las principales, esto eran como los preparativos previos a las fiestas. No tenían como tal esa connotación de tiempo litúrgico como tampoco lo tenía la Navidad o el tiempo ordinario, que ahora sí los tenemos mucho más asentados y les damos una reflexión mucho mayor, pero esto eran sencillamente las prácticas del pueblo en preparación para las fiestas litúrgicas. Y la historia del Adviento es muy bonita, porque supone un madurar de una forma de prepararse para la venida del Señor que es muy bella. Tenemos referencias del Adviento más o menos en el siglo III, las primeras. En torno al siglo III empieza a haber referencias a lo que es el Adviento, sobre todo referencias francas, referencias entre los francos, en la Galia y luego también en Hispania. En Hispania del siglo IV tenemos el famoso Concilio de Zaragoza en el 380, en que se dicta cómo tenía que funcionar las prácticas de las 3 semanas antes de Navidad, y eran prácticas penitenciales.
había un gran problema en ese momento en Hispania, eran los priscilianos, que eran una suerte de cátaros 1000 años antes, 900 años antes, que se negaban a comer, se negaban a practicar, eran célibes forzados, se negaban a tener ninguna relación con la materia, y claro, la fiesta de la encarnación y el nacimiento del verbo era la peor fiesta para ellos, porque les recordaba lo absurdo de su herejía. Y entonces estos concilios hacen mucho hincapié en las prácticas que no se pueden realizar antes de Navidad, para evitar que la gente caiga en un rechazo a la materia justo antes de que pues Dios se haga materia, que es una cosa muy, muy, muy bella. Ujú. Entonces eso en lo que es las Galias e Hispania se va consolidando, siglo IV, siglo V, y nos aparece la primera referencia a un adviento muy penitencial en la Galia. En las Galias romanas, en torno al siglo VI aproximadamente, ya no son Galias romanas, ahora son los francos. San Gregorio de Tours tiene un texto muy bello en que describe cómo funciona la prenavidad como una suerte de cuaresma, y se llamaba literalmente así, la 40ª de San Martín. Empezaba el 11 de noviembre, que es el día de San Martín, y entonces había una preparación de bastantes días, no dan los días si se cuentan, porque hay unos 54 días más o menos, 44 días hasta el 25, hasta Navidad, desde el 11 de noviembre, pero sí dan 40 días, si le resto sábados y domingos, desde el 11 de noviembre hasta la Epifanía. Era una suerte como de cuaresma hasta Epifanía. Ujú. Entonces los francos hacían eso, ayunaban mucho, prácticas muy penitenciales, y en torno al siglo VII, VIII, en Roma aparece un formato distinto, lo tenemos en los misales gelasianos y en el gregoriano, que son en torno al año 700, 750, y en esos misales aparecen ya prácticas, colectas, antífonas, misas, propias de los domingos previos a Navidad, o de los domingos de advenimiento. Adventus, adviento, advenimiento, es lo mismo que en griego significa epifanía. Es la venida, la aparición, el advenimiento. Pues el adviento sería la preparación para el advenimiento. Y entonces esas liturgias que van apareciendo en Roma son las que tenemos hoy en día. Es más, son las colectas y las oraciones de nuestra liturgia actual son bastante distintas, dada la reforma en los años 60, pero desde ahora, y sobre todo las de antes con más fuerza, eran prácticamente iguales que las que aparecían en Roma. Esas celebraciones por ejemplo, del misal gregoriano, del misal gelasiano, también tenían esta connotación de purificación, de preparación en clave cuaresmal a la Navidad. Tiene una connotación mucho menor. Es decir, por ejemplo, las prácticas de ayuno son muy comunes entre los francos y entre los hispanos, pero en Roma no hay prácticas de ayuno. Prácticamente no hay alguna práctica de abstinencia, pero están aparejadas a las témporas de invierno, que nosotros ya no lo sabemos, bueno, nuestro hombre del tiemblo sí lo sabrá, pero en la vida rural cristiana había una memoria muy fuerte todos los años, y eran unas fiestas muy especiales en los solsticios y en los equinoccios, de celebración, de acción de gracias por los frutos de la tierra, por las cosechas, y había cosechas todo el año, dependiendo del momento, unas cosechas u otras. Ahora estábamos en torno al maíz, en torno a la naranja, eran unas témporas muy, muy bellas. Acción de gracias y petición para que las cosechas del futuro fueran bien. Entonces, caían unas en Navidad, unas en invierno justo antes de Navidad. Entonces, son días muy penitenciales. Son un miércoles, un viernes y un sábado penitenciales. Entonces, eso sí era muy penitencial. Pero claro, no es propiamente de Adviento, sino de lo que son las témporas. Yo siempre había pensado que las témporas eran de celebración más que de penitencia. No, son momentos, son de celebración, son de celebración, pero en la acción de gracias que tienen y en la petición, lo que se hace es ayunar. Es ayunar, son propiamente prácticas de ayuno para celebraciones litúrgicas de acción de gracias. Sí. Y en este misal romano en este misal, quiero decir, de San Gregorio, ya se llama Adviento, ¿no? Ya tenemos fiesta de advenimiento. Fiestas, cuidado, claro, son misas de advenimiento. Vale. Por eso digo que no es propiamente un tiempo, sino que para los antiguos eran fiestas en las que se celebraba o se conmemoraba que llegaba el momento del nacimiento. Llegado el momento del nacimiento, hay dos sentidos grandes del Adviento. La segunda venida de Cristo, el advenimiento de Cristo al final, y el advenimiento de Cristo en el momento de la Navidad. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se celebraba en Adviento era una cosa u otra? No lo tenemos claro. Parece que se está celebrando en ocasiones la segunda venida, sobre todo los evangelios y las lecturas justo después de Cristo Rey en la actualidad, justo después del 23 domingo de Pentecostés, después de Pentecostés en el rito anterior, son muy de Apocalipsis, son muy de
el primer domingo de Adviento se suele leer todavía el Apocalipsis de San Mateo, que se llama, que es la parte de San Mateo que es un pequeño Apocalipsis. Y luego, sin embargo, según nos acercamos a Navidad, teníamos la españolísima fiesta de la expectación del parto, de la Anunciación. En el rito mozárabe, la Anunciación no se celebra en Cuaresma, que es el 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre, sino que se celebraba el 18 de diciembre. Se celebraba hoy que estamos a lunes 16, pues pasado mañana. Era la fiesta de la expectación, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora de la O, todo eso, la expectación del parto, era la fiesta de la Anunciación entre los mozárabes. Entonces, eso tiene muchísima más connotación navideña. Entonces, ¿qué advenimiento celebra o preconiza el Adviento? ¿El advenimiento de la segunda venida, el advenimiento de Navidad? Los dos. Es una tensión. Esto se veía muy bien en las oraciones litúrgicas, aunque luego comentaremos la liturgia de Adviento. Las oraciones litúrgicas antiguas eran todas cristocéntricas, que era muy distinto del resto del año. Si uno va a misa y cuando llega el oremos siempre se dirige al Padre. Sí. En el nombre de Cristo se dirige al Padre. En Adviento se dirigían al Hijo. Ahora ya no, ahora ya no lo podemos ver en misa, pero si uno coge los misales antiguos, se dirigían al Hijo, porque era un periodo muy, muy cristocéntrico, muy en tensión hacia el Maranatá, ven Señor Jesús. Sí. ¿Cuál de las dos venidas? Ambas, porque ambas tienen sentido, ambas tienen el mismo sentido redentor, la última venida y la primera. Uh-huh. En ese sentido también, por cerrar la cuestión penitencial, ahí hay un debate. Claro, hoy en día tenemos la apertura del Adviento, es Black Friday prácticamente. A ver cuándo ponemos las luces en los pueblos, se ponen en octubre, casi ya. Y luego vienen, yo lo estoy pensando en mi Adviento, no sé cuántas cenas de Navidad llevo ya, pero uno está harto de tener cenas de Navidad, cenas de empresa, galas de la universidad, cenas, celebraciones. Bueno, más que celebraciones son como aprovechar para que, como en Navidad es de la familia, pues las reuniones de amigos y trabajo son antes. Entonces el espíritu de Adviento se convierte en una especie de fiesta adelantada, pues ya que vamos a celebrar en Navidad, celebremos 20 días antes todas las cenas posibles, no vaya a ser que luego no haya tiempo. Entonces da la sensación de que el Adviento es un poco una especie de momento alegre de celebración previo a la Navidad, ¿no? Y que contrasta mucho con esa idea original o con ese momento original en que se fragua este tiempo, que es más bien penitencia. Y también con el sentido romano. Lo que nosotros hemos vivido durante 1500 años en el rito romano es que el periodo, aunque no sea tan penitencial como la Cuaresma, es un periodo de purificación. Uh-huh. Si uno se fija en los detalles litúrgicos, está claro que no es un periodo, que es un periodo bastante equivalente al de Cuaresma. Sí. Uh-huh. O sea, el hecho de que los francos tuvieran 40 días ya es una regulación de la Cuaresma. Nosotros ahora mismo tenemos 4 domingos de Adviento, pero en origen, sobre todo en el misal de San Gelasio, son 5 domingos de Adviento. Están haciendo un poco de mímica a la Cuaresma. Uh-huh. Tenemos un domingo gaudete que se acaba de celebrar, en que el sacerdote sale vestido de rosa salmón, que se instaura para imitar al domingo letare. Es decir, es primero el domingo de letare de Cuaresma y luego se crea ese domingo gaudete en Adviento. La propia estructura del Adviento, hay un preadviento, que es la semana de Cristo Rey, que ya tiene unas lecturas apocalípticas, que ya tiene una entrada en lo que es el Adviento, igual que antiguamente estaba la Septuagésima, que eran 3 domingos antes de Cuaresma, que preparaban a la Cuaresma. Aquí una pregunta técnica, Ramón, porque de hecho es un debate que tuve yo con mi mujer. ¿La Cuaresma propiamente empieza el lunes siguiente de Cristo Rey o el primer domingo de Adviento? Porque el Adviento. El primer domingo de Adviento. Perdón, decías, es que has dicho Cuaresma. Adviento, perdón, me he equivocado. Sí, Adviento, me refiero. ¿El Adviento empieza el lunes después de Cristo Rey o el primer domingo de Adviento? El primer domingo de Adviento, porque litúrgicamente las semanas pertenecen al domingo que las inaugura. Efectivamente. El domingo es el primer día de la semana. Nuestro Señor no resucita el último día de la semana, resucita el primero. Uh-huh. En el primer día de la semana, porque el último era el Shabbat. Entonces el primer día de la semana de hebreo es el domingo, es el día que inaugura la semana. Entonces nosotros lo tenemos trastocado porque nuestro fin de semana acaba en domingo. Entonces laboralmente pensamos que la semana acaba en domingo, pero litúrgicamente la semana comienza en domingo. Y se veía muy bien en el rito bizantino, se ve muy bien en el rito tradicional latino, en que la semana sigue las mismas lecturas que ha tenido el domingo. Es decir, es un rumiar de las mismas lecturas del domingo durante los 6 días siguientes. O sea, que haya misas votivas o haya misas por alguna fiesta específica, pero si no, la feria, es decir, el día ordinario, sigue rumia las lecturas del domingo. Entonces, probablemente el domingo empieza el primer domingo de Adviento. Y hay otro tema que me parece interesante
por volver al debate entre si el Adviento tiene un significado más penitencial o tiene un significado más de celebración, que a mí me llamó la atención a raíz de que tú me comentaste la existencia de este debate, y es que buscando un poco entre los padres, sobre todo San Agustín, yo creo que ya incluso, pues eso, hablando del siglo IV después de Cristo, hay una especie de espiritualidad de preparación para para la Navidad, y una preparación en clave de purificación. Ujú. Cristo va a venir a mi corazón y por lo tanto tengo que disponer mi alma, y esa disposición tiene una parte que es ascética, claramente ascética, ¿no? Entonces, como que la connotación de la preparación de la Navidad, desde muy antiguo, al menos en una cierta tradición, Totalmente. tiene ese significado de purificación. No sé si es exactamente penitencial, pero al menos de purificación sí. Muchas veces confundimos penitencial con ayuno, con tiempo de ayuno. El Adviento, por lo menos en la Iglesia latina, no es un tiempo de ayuno. No hay, y es más, no lo ha habido prácticamente nunca, salvo en rito galicano, que es el rito de los francos, rito hispano-mozárabe, rito ambrosiano, que son los ritos que no son latinos en todo Occidente, los más antiguos. Ahí sí que hay ayuno. El Concilio de Zaragoza en 380 ordena los ayunos. Tenemos ahí, tenemos Ludovico Pío, el rey de los francos, tiene órdenes de ayunar los 40 días antes de Navidad. Esto es leyes políticas. Los sacerdotes que ayunen 40 días antes de Navidad, 40 días después de Pentecostés y 40 días, si no recuerdo mal, antes de Pascua, que es Cuaresma. 40 después de Pentecostés, que solía llegar hasta San Pedro y San Pablo. Los bizantinos lo tienen así todavía. Los bizantinos ayunan después de Pentecostés, ayunan en Cuaresma, tienen la gran Cuaresma, que es la previa a Pascua, y luego tienen las 3 pequeñas Cuaresmas, que son antes de la Anunciación, 15 días, antes de la Epifanía, desde San Felipe, que es 15 de noviembre, si no me equivoco, y antes y después de Pentecostés hasta San Pedro y San Pablo. Uh-huh. Pues esto los francos también lo tenían así, los hispano-mozárabes. Es decir, ahí sí que hay una tradición de ayuno, pero en el rito romano no lo hay. ¿Qué sí hay? Hay una clara connotación de que la liturgia es penitencial. Se retiran las flores, se quita el órgano, el color pasa a ser morado, que hoy en día es el color que compartimos con los funerales. Entonces lo confundimos con la memoria de la muerte, pero el color litúrgico del funeral es el negro, no es el morado. Morado es el color penitencial por excelencia. La estructura morado-rosa es la misma que la Cuaresma. El hecho de que haya un domingo gaudete, es decir, un domingo de alegría en medio de la tristeza, no de la tristeza, sino de la expectación, sigue la misma lógica que la de la Cuaresma. Antiguamente, el diácono y el subdiácono se cambiaban la tunicera y la dalmática que usaban en misa solemne. En Adviento no se usaba como en Cuaresma, lo que se llama la casulla doblada. Es una especie como de pequeño cacho de casulla que cubre el pecho solamente. Y cuando no lo había en iglesias más pobres, el diácono y el subdiácono iban en alba y el diácono en estola. Que hoy en día es una pena que los diáconos no usen dalmáticas siempre, porque el misal dice explícitamente que el diácono debe usar, salvo en caso de extrema necesidad o por indicación litúrgica, siempre... Hay parroquias donde todavía se usa, los diáconos usan la dalmática. La dalmática, pues debería haber más... Es una vestidura muy bonita. Muy bella, muy bella. Complementa muy bien la casulla. No hay gloria tampoco en Adviento. En ciertas partes del rito romano tampoco había aleluya, en las misas de feria sobre todo. No había tampoco mención en las colectas al nombre de Jesús. Hoy en día ya sí, pero antiguamente no. Hay muchísimos detalles que revelan esta connotación penitencial. No es una Cuaresma. Para los católicos esto no es una Cuaresma. Ni estamos en triste preparación para la muerte de Cristo, aunque sea con expectativa de la resurrección, ni estamos en un proceso de desierto, de los 40 días del desierto, aunque la práctica hispánica de tiempos de los priscilianos era irse a los desiertos, la gente abandonaba las casas, y el Concilio de Zaragoza tuvo que decir que en Cuaresma se prohibía ausentarse de la iglesia todos los 40 días, porque la gente se iba por el monte a flagelarse por ahí. Entonces dijeron, no, todos en sus casas y cuidando a la gente, que esto si no se desmadra. Y tú lo sigues haciendo, ¿eh? No, que va, porque yo soy latino, no hispano-mozárabe, con lo cual yo no practico ayunos, ¿sabes? Bueno, a ver, debería practicar más. Y luego hay toda una colección o un bagaje, no sé cómo decirlo, un patrimonio de himnos litúrgicos y de canciones propias del Adviento que no son penitenciales. Que no son penitenciales. No son tristes. Son de expectación. De expectación. ¿no? Aurora Chel y el Maranatha del que has hablado antes. Que además a mí
personalmente me da pena, y voy a hacer aquí el típico comentario de cuñado pesimista, pero es que es verdad que ya no las cantamos. O sea, que parece que yo ya he ido incluso a alguna misa de domingo, del tercer domingo de Adviento, en el que ya se empiezan a cantar canciones de Navidad, ¿no? Y uno dice, Y así que- démosle a cada periodo a cada periodo su cosa, que luego llegamos a Navidad y ya estamos hartos de villancicos Sí. y sobre todo que respetar lo que se está celebrando, ¿no? Que efectivamente hay un contraste con lo Sí. que tú nos estás contando respecto a lo que va a venir después, que es una gran fiesta. En ese sentido, yo creo que lo que mejor resume el carácter sí penitencial del Adviento, no diríamos, no de ayuno del Adviento, es la lectura que se suele leer el primer domingo de Adviento, San Pablo a los Romanos 13, 11 a 14 creo que es la de vestidos de la luz porque llega la luz. Bueno, lo tengo por aquí. Daos cuenta del momento en que vivís, es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima, dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Y ahora lo que sigue, yo creo que sería el programa de Adviento ideal. Y además es que es el primer domingo de Adviento. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestidos del Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. Es decir, todo el año tenemos para comilonas, Adviento es, aunque lo laboral nos empuje a ello, el último momento en que deberíamos tener cenas de Navidad durante Adviento. Desgraciadamente vivimos en el mundo que vivimos, entonces habrá que compensar por otro lado, pero ser conscientes de que ese es el espíritu del Adviento, preparación expectante al Adventus, al advenimiento. De hecho, el Evangelio de San Juan Bautista, que también se lee en el segundo domingo de Adviento, si mal no recuerdo, es también de preparación en clave de purificación. O sea, Sí. Esa es la gran figura del Adviento de San Juan Bautista. La gran figura que encarna el Adviento sería San Juan Bautista, totalmente. Totalmente. Y por otro lado, la Santísima Virgen María, porque también estamos acompañando, y yo creo que también la liturgia de este tiempo insiste mucho en eso, ¿no? En acompañar a la Santísima Virgen en sus últimos momentos antes del parto. En ese sentido, es muy bonito, y eso se ha perdido mucho por hacer del Adviento una pre-Navidad, que nos centramos mucho en cantar villancicos antes de tiempo, nos centramos mucho en poner el árbol, el Belén, no sé qué, en que si las compras de Navidad, las cenas de Navidad, al final esta era esta era la gran época mariana del año. La liturgia acompañaba sobre todo a la Virgen. Estaban las misas Rorate, que os comentaba antes. Rorate Cheli es un pasaje precioso, es una antífona preciosa, viene de Isaías 45:8. Rorate Cheli de super et nubes pluant justum, derramad rocío, cielos, y desde arriba, y que las nubes lluevan sobre el justo. Es el cántico que inspirado en Isaías comienza, y era todo un cántico precioso. Y las misas rorates se suelen celebrar todos los sábados de Adviento, e incluso todos los días en ocasiones, dependiendo de la costumbre, sobre todo los últimos días, que son los días de las antífonas de la O, ahora las cuento, pero esas misas rorates eran preciosas, porque eran misas votivas de la Virgen, en que el sacerdote iba de blanco, no iba de morado, se celebraban antes del amanecer, a oscuras, entonces entraban cantando el Rorate Cheli los acólitos y el clero con linternas, con velas. De forma que el altar, cuando se empezaba la misa, solamente estaba iluminado por velas. Y llegaba el amanecer al terminar la misa como el sol de justicia que nace de lo alto, que referencia el Benedictus, y era un momento precioso de acompañamiento de la Virgen en sus últimos momentos antes del parto. La verdad que es una cosa preciosa. Tenían gloria, sí se rezaba gloria en la misa Rorate, era una cosa, una práctica preciosa, la verdad. Que eso, pues muchas veces no tenemos esa práctica hoy en día. Todavía se pueden celebrar misas Rorate. El Papa Francisco lo recomendó hace un par de años en su Ángelus, pero se pueden todavía celebrar y es una práctica preciosa. Y luego la otra gran práctica mariana litúrgica son las antífonas de antes de Navidad, que empiezan el 17 propiamente, 17 de diciembre. Hay gente que empieza el 16 con lo que se llamaban las jornadas en los pueblos, que luego contamos prácticas populares de Adviento para deshacer algunos mitos e instaurar otros. Pero sí, ya sabéis, aquí Santibel, Javier Rubio, hay que crear mitos. El hombre vive de mitos. Pues eran los días antes, la octava antes de Navidad. Se empezaba el 16 a veces porque era la novena de Navidad. Pero los 8 días antes, las antífonas de vísperas y las antífonas de la Santa Misa al comienzo son todas O. Empiezan con O, pues O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens,
o Rex Gentium, o Emanuel, que es la última. Son todo como invocaciones, o, pues la primera, o sabiduría, o Adonai, que es un término hebreo más que conocido, o raíz de Jesé, que es el árbol de Navidad, la raíz de Jesé, o llave de David, o Oriente, que esa es muy bonita, luego la leo entera. Son todo títulos de Cristo, que es más, los bizantinos en estas fechas están celebrando a los profetas. Los santos que celebran son los profetas, porque están como aclamándolo lo que viene. Paréntesis, el día de la dedicación de la Basílica de Santa Sofía es el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Cristo, que es el nacimiento de la sabiduría. O sea, la Basílica de Santa Sofía no está dedicada a la Santa Sofía, sino que está dedicada a Cristo. A la Santa Sabiduría. A la Santa Sabiduría, efectivamente. Sí. Pues estas antífonas de vísperas, también es la perícopa que se reza durante el Aleluya, se reza un fragmento, pues esto es lo que se rezaba en el Aleluya, o lo que se reza hoy en día todavía en el Aleluya de los días de antes de Navidad. Son preciosas. Por ejemplo, la del Oriens, que es la clase del 21 de diciembre, a mí me encanta porque es el día que se celebra a las niñas que se llaman Sol, son o bien por el Sábado Santo, la Nuestra Señora de la Soledad, o bien son por este día, Nuestra Señora del Sol de Justicia. Es que la antífona es muy bonita. Oriens es o amanecer, resplandor de luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Sol de justicia, que es una expresión del Benedictus, es el nombre que muchas niñas usan para llamarse Sol y no Soledad, que les parece que se van a quedar solteras. Luego, lo que no saben es que Mónica también significa mujer solitaria, con lo cual no pasa nada. Tu nombre no te condena. Los orígenes de los nombres, sí, porque los orígenes de los nombres son historias. Sí. Pues estas antífonas son antiquísimas. Boecio las cita en el siglo IV. En el Concilio de Zaragoza, en el 380, se recomienda su uso. O sea, son antífonas antiquísimas. Es una práctica de conmemorar momentos específicos de Cristo, que además son acompañando a la Virgen, porque empiezan en el día precisamente de la Anunciación, cuando se celebra, se encuentran en torno al día en que se celebraba la Anunciación o la expectación del parto de María, que es en el rito hispano-mozárabe o en el franco. El título de Virgen de la O. Claro, viene de aquí. Nuestra Señora de la O es el día 18, sí, que son el día de la O, ese día en concreto, si no recuerdo es el O Adonai. Sí. Nuestra Señora de la Esperanza es el mismo día también, es la esperanza por el parto. Sí. Qué maravilla. Es una cosa muy bonita, la verdad. Esas prácticas litúrgicas son preciosas. Bueno, todas estas prácticas al final es una toma de conciencia muy profunda también de la experiencia que vivimos nosotros, porque eso es la verdadera novedad que trae Cristo, ¿no? Al final, el hecho de que se encarne es como que toda la vida humana y todas las dimensiones humanas pues adquieren una profundidad y se elevan a una altura que... Entonces yo estoy pensando, bueno, pues todas estas prácticas que van surgiendo, me imagino, por parte del pueblo cristiano a lo largo de siglos y de miles de vidas compartidas, al final también, pues, de alguna manera traslucen. No sé, ahora yo estaba pensando en la expectativa, y tú has sido padre también, entonces la expectativa cuando va a venir tu primer hijo también, ¿no? ¿Cómo es? Es una expectativa muy tensa y al mismo tiempo muy hermosa y muy gaudete. O sea, que hay todo. Por eso puede haber penitencia en el sentido de preparación, de expectación y también una alegría que es normal y que yo creo que no tenemos que tampoco despreciar de estos tiempos, ¿no? Nosotros que hemos sido padres... sabemos que la mujer se purifica antes del parto, tiene ciertas cosas que no puede comer, el día antes no puede comer, no vaya a ser que se complique el parto, es decir que es una purificación también de cara al nacimiento del niño. No es un ayuno penitencial como tal, es una purificación, es una misma práctica penitencial, pero tiene sentidos distintos en Cuaresma y en Adviento. Eso es muy bonito. Y hay otro tema que me parece muy interesante y es el que todo esto en el fondo no es que venga dictado por absolutamente nadie. De hecho, el recorrido histórico que nos has mostrado antes lo que parece indicar es justo lo contrario, que nace de la vivencia popular. O sea, es el pueblo, de alguna manera, el que va viviendo esto de una manera concreta y eso termina cuajando en una fórmula o en una forma, ¿no? de vivir y de acercarse a los misterios de las grandes fiestas de Cristo, como son la Navidad o la Pascua, la Navidad en este caso. Y recordaba yo la reflexión esta que hacía Chesterton precisamente sobre el hecho de que mirar a veces a nuestra tradición, o la costumbre de declararse tradicional en este sentido, no tiene tanto que ver con un ejercicio ni siquiera de gratitud o de considerar el respeto a nuestros mayores, sino con una auténtica forma de conocimiento. O sea, conocer
lo que hicieron nuestros antepasados y conocer lo que hicieron y por qué lo hicieron nuestros antepasados nos da una clave de acceso a la realidad que es mucho más viva y es mucho más real que lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Y de hecho, me salía a preguntarte por la corona de Adviento, pero yo estoy seguro que lo de la corona de Adviento será la típica costumbre que llevará 20 años, 40, 50 como mucho. Luego te cuento quién se la inventó. No, la verdad, pero sí. luego la vemos, pero en efecto, no solamente el mirar esas tradiciones, luego hablamos de tradiciones hispánicas que no conocemos, porque yo en casa he puesto una corona de Adviento, pero todo el resto de tradiciones, he llamado antes a un muy buen amigo, Monseñor Alberto González Chávez, que está ahí en Badajoz, es un monseñor, es un español de pro, ese sí, es una maravilla, es un tipo fantástico, además me empezó a recitar poemas que uno ya dice, ojalá yo tuviera esa memoria. Y entonces me he ido contando costumbres de Adviento hispánicas y yo decía, pero bueno, apenas, y yo todo esto no tengo ni idea de lo que es. Pensaba que algunas de ellas eran mexicanas, imagínate, como las posadas, por ejemplo, que es Santa Teresa, una de las que las hace suyas esta costumbre, que es precioso, que luego contamos costumbres de Adviento. Pero uno dice, qué pena que no conocemos nuestras tradiciones y en ese sentido ni siquiera las practicamos porque sean por gratitud, por pietas hacia nuestros mayores, ni por lo que comentabas, que también por la clave de acceso que nos da la realidad, sino por las deberíamos practicar por una cuestión puramente egoísta, porque sabemos que lo que nos viene dado es eficiente, es efectivo. Pensamos que cuando tenemos que practicar algo que nos viene dado es por hacerle un favor a quien nos lo da, y no nos damos cuenta de que al único al que le estamos haciendo un favor es a nosotros mismos, porque accedemos a cosas que de otra forma nos están vetadas. Es decir, los caminos hacia ciertos depósitos o ciertos tesoros son los que son. Si uno se niega a seguirlos, pues se queda sin tesoro. Uh-huh. Y el único que no le está haciendo un favor es a sí mismo. Y a ver, dinos algunas de estas tradiciones, a ver. Pues las litúrgicas las hemos comentado. Esas, o sea, el ser capaces de reflexionar sobre las antífonas de la O, que eran un momento mariano precioso, que iba acompañado de lo que se llamaban las jornadas en los pueblos. Que las jornadas eran básicamente el hacer altares a la Virgen durante estos días de Adviento, o bien la novena de Navidad, desde el 16 de diciembre, o bien los días de la O, que son desde el 17. Entonces, en cada día se hacía se practicaba hacer altares en casas distintas o en lugares distintos de la parroquia a la Virgen y acudir a la Virgen con cánticos que cambiaban de pueblo en pueblo. Monseñor Alberto me ha recitado el que cantaba él y no me acuerdo, entonces no lo voy a recitar, pero era precioso. Entonces había una serie de coplas tradicionales en los pueblos que son de una belleza y de una profundidad teológica brutal y sobre todo que enriquecían muchísimo al pueblo, en que lo elevaban y sobre todo que encima eran musicales, con lo cual eran un buen sustituto de los villancicos fuera de tiempo de villancico. Entonces esto es una cosa. Las misas rorate que comentábamos. En las parroquias siempre se puede tener algún tipo de práctica de Adviento. Por ejemplo, después de misa se suele cantar el Salve Regina. Pues en Adviento tenemos el alma mater redentoris, el alma redentoris mater, perdón, que es el cántico propio de Adviento, que es un cántico gregoriano precioso del siglo XI, si no me equivoco. Sí, del siglo XI. Es un tal... ¿Cómo se llama? Lo tengo por ahí apuntado. Ahora no me acuerdo cómo se llama el compositor, pero siglo XI seguro. Germán Contracto, del 1035. El Alma Redentoris Mater es un canto precioso, la letra es espectacular. Augusta Madre del Redentor, que siempre permaneces puerta del cielo y estrella del mar, socorre a tu pueblo que cae, que anhela resucitar, tú que generaste con maravilla de la naturaleza tu santo creador, virgen antes y después, que de la boca de Gabriel acogiste aquel saludo, ten piedad de los pecadores. O sea, más claro que lo que estamos viviendo en Navidad no puede ser esto, cantarlo y meditarlo durante tiempo antes. Son costumbres litúrgicas. Y luego hay costumbres populares. Las jornadas que decíamos era una, las posadas, por ejemplo, que son famosas en México. Al parecer es una costumbre de conventos que luego se ha ido extendiendo popularmente. Lo hacen mucho los carmelitas porque Santa Teresa lo hace suyo. Básicamente era que la priora o el prior con una imagen de la Virgen y junto al subprior o la subpriora con una imagen de San José iban de celda en celda y una especie como de procesión, y cada monja o cada fraile al llegar a su celda le dedicaba a la Sagrada Familia una copla, un cántico, lo que fuera. San Juan de la Cruz tiene una coplilla del Verbo Divino, la Virgen preñada, viene de caminos y le dais posada. Ese tipo de cancioncillas, de coplas que componían así de prisa y corriendo las monjas o los frailes cuando llegaba la procesión y se lo cantaban. Es una práctica para ir de cuarto en cuarto con los niños, por ejemplo, que sabiendo... Eso lo hemos hecho hace poquito. Pues eso es una belleza y es muy hispánico, muy hispánico. En los colegios y en los conventos había otra costumbre que era la de preparar la cuna.
Entonces se encargaba cada niño de la clase, de los colegios, de la familia, una parte de la cuna del niño, tú la almohada, tú como si fueran a preparar el nacimiento de un miembro de la familia más. Tú el chupete, tú el sonajero, tú la almohada, tú la sábana, tú las pajas, tú lo que es la cuna. Y entonces cada uno de esas cosas iba aparejada a una suerte de sacrificio o de muestra espiritual. Pues la almohada son una Ave María por día. El sonajero son lavar los platos todo el Adviento. El chupete es lo que sea. Entonces el niño o el que estaba el miembro del colegio, de la familia, del convento, lo que fuera, pues iba cumpliendo esa especie como de propósito para que su regalo a la cuna fuera pues su almohada con un significado espiritual. A ver, hoy todavía, bueno, en mi caso lo hacemos, yo sé que en varias de vuestras casas también, el tema del calendario de Adviento con propósito para los niños, que más los solemos abrir por las mañanas, el desayuno y tal, y tiene un carácter penitencial, de expectación y de purificación, y me encanta porque además lo que más me ha gustado de todo lo que te he escuchado, Ramón, es esa clave que nos da también esta tradición de la Iglesia de estar acompañando a María en esta espera, ¿no? Yo no he dicho, pero mi primera hija nació el 25 de diciembre. Wow. Entonces, claro, ahora que estabas hablando, yo recordaba también esos momentos en casa del cuidado que uno tiene con una mujer ya a punto de dar a luz, ¿no? O sea, que todo es delicadeza, todo es, pues estar al tanto de cualquiera de sus necesidades para ayudarla. Al final está haciendo un esfuerzo muy grande la madre. Pues qué bonito vivir la Adviento con esta clave de acompañar a María en esos momentos finales, ¿no? Del parto. Sí. Y luego están las costumbres de Adviento más contemporáneas. La corona de Adviento yo la tengo en casa y en las iglesias las ponemos. Es una costumbre que no es litúrgica, es decir, que la incorporación a que se encienda una vela en misa los domingos es una cuestión puramente opcional, que bueno, tiene un sentido. La corona de Adviento es la corona de Cristo, los corazones de los fieles es la llama que surge, es muy bonito, pero no es litúrgico, no pertenece a la costumbre litúrgica de la Iglesia y tampoco a la costumbre popular. En Alemania oriental, en la Reforma, los protestantes empiezan a encender velas por Navidad en las casas. Los irlandeses lo hacían para reflejar que querían que viniera el sacerdote cuando estaba prohibido el repartir la comunión, entonces encendían velas como para significar que la casa estaba libre para entrar. O sea que la práctica de encender velas en las casas estaba generalizada y es un pastor protestante, un luterano, en el siglo XIX, Johann Hinrich, es un pastor en torno a 1830, se lo inventara más o menos, que los niños le pedían que explicara la Navidad y se lo pedían X días antes y entonces, harto de explicarla, pues hizo una especie como de calendario de Adviento con una corona con velitas. Entonces la corona la hizo con muérdagos y con acebo, que es siempre verde. Entonces eso es la resurrección y la vida eterna y demás, y puso 20 velas pequeñas y 4 grandes. Los 4 domingos se quedaban y los 20 resto de días se quedaban. Lo hizo 24 días antes. Y entonces, pues así lo explicó. Esto los luteranos lo cogen como costumbre, y en los años 20 aproximadamente, 1920, los católicos alemanes empiezan a cogerlo también, los austriacos, como costumbre. Y luego pasa a Estados Unidos en torno a los años 40-50 y ya se populariza en todo el mundo. Pero, como dices tú, tiene 3 telediarios. Hay una anécdota muy famosa que es cuando los Von Trapp, los de la peli de Sonrisas y Lágrimas, llegan exiliados a Estados Unidos y preguntan dónde comprar en Navidad el acebo para hacer la corona. Y los americanos le dicen que qué corona quiere hacer, que una corona de espinas, ¿o qué? ¿Esto qué? No tiene mucho sentido. O sea, que ni siquiera en los años 40 ni siquiera era conocido entre los americanos lo de la corona de Adviento. Es una cosa muy, muy actual. Esa es la típica costumbre que tenemos, que está muy bien, si le damos un sentido y la explicamos bien, pero qué bonito es complementarlo con cosas que acompañan mejor al Adviento, con un significado más hispánico y sobre todo más mariano, que es lo más bonito. Luego está también el tema de la preparación del Belén, que es gracioso, porque dices, bueno, puede ser un poco extemporáneo, pero tienes varios significados ahí que son muy interesantes, porque para empezar, yo cada vez veo que con más frecuencia se aprovecha el puente de la Inmaculada para preparar el Belén, y sobre todo los belenes españoles, los belenes del sur sobre todo, porque también los belenes napolitanos son muy famosos en este sentido, ¿no? Pero estas puestas en escena de los pastores y los ángeles y demás, que también bien explicado a los niños puede ser una catequesis estupenda. Y sobre todo también
pues un poco en esa clave de expectación. Hay amigos, por ejemplo, que no ponen al niño Jesús hasta que nace. Hasta que nace. O los reyes que van Los reyes que van avanzando a lo largo del camino, Claro. efectivamente. Y no se postran hasta el día de la Epifanía. Efectivamente. Tanto van... Sí, van avanzando, sí. Y luego lo del árbol de Navidad que tú has comentado y que también empezamos a poner, no sé si lo quieres mencionar cuando hablemos de la Navidad o si ya lo podemos No, empezar a... el árbol de Navidad es otra costumbre no hispánica, o sea que no pasa nada. Es una cosa muy, muy actual y además el sentido teológico se lo hemos dado un poco a posteriori. Es una práctica que tenemos constancia en el siglo XII de árboles de Jesé, pero que es otra cosa, es hacer el árbol genealógico de Jesucristo y ponerlo en las iglesias y reflexionar sobre él. Está a veces incluso en mosaicos y en frescos en las iglesias el árbol genealógico. Ese es el árbol de Jesé propiamente. El árbol de Navidad no. Esos son prácticas germánicas muy, muy típicas que han importado los americanos y luego hemos importado nosotros los americanos. Yo había escuchado un mito, no sé si sea cierto. San Bonifacio, el árbol de San Bonifacio. Efectivamente, el árbol de Thor, que es el árbol, el Yggdrasil, donde sacrificaban a los niños en invierno, precisamente en el día del solsticio, y que llegó San Bonifacio y taló el árbol de Thor y lo puso junto al portal de Belén. Seguro que es cierto y San Bonifacio mató a muchos infieles y paganos. Lo que no sé es hasta qué punto eso se convierte en costumbre o le hemos atribuido ese episodio al árbol de Navidad para darle un sentido. Todo el mundo ponemos el árbol de Navidad y no pasa nada, está fantástico. A ver, y también es algo muy típico del cristianismo. Sí, tomar costumbres paganas y rehacerlo. Claro, dar la vuelta al símbolo y mostrarlo Sí, de una forma que... No lo digo porque el símbolo no tenga juego, sino por ser conscientes cuando lo hacemos que no es sustitutivo de las costumbres de nuestros mayores, que no incluyen ni el árbol ni la corona. Que ya digo, yo es lo que he puesto en casa, árbol, corona y Belén. No he hecho las posadas ni nada por el estilo porque somos grandes desconocedores de nuestras costumbres, nosotros los españoles, desgraciadamente, y más los urbanitas. Pero ser conscientes cuando lo usamos de que no son nuestras costumbres y que no son sustitutivos, son geniales para añadirse, porque ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que no pones el árbol de Navidad por no sé? No, pones el árbol de Navidad tranquilamente, pero le das una connotación pues de importancia mayor al Belén, por ejemplo. El Belén, sobre todo, que es muy hispánico, es muy bonito, además es muy encarnado. El Belén, si os fijáis, los belenes andaluces, los grandes belenes, tienen todas las escenas de vida cotidiana, todas las escenas de vida social y política, y al final lo que hacen es consagrar el ambiente político, la polis entera, al momento central en el establo. Es decir, todo gira. O sea, el Belén de mis abuelos tiene gente jugando las cartas, tiene la bandera, tenemos el caganete, o sea, todo está consagrado al niño. Imaginaos el total. Es una costumbre muy bella el no reducir la Navidad solamente a lo que sucede en un establo, sino hacer que los que no quisieron que naciera en el centro del pueblo, que son los de Belén, ahora se vean forzados a reconocer la soberanía de Cristo, siendo puestos todos ellos alrededor del Belén. Es una reflexión teológico-política que decíamos antes muy bella. Y además es una plasmación iconográfica de todo el misterio, porque también se suelen poner, por ejemplo, a los ángeles anunciando a los pastores, se suelen poner también pastorcillos, normalmente niños además, que llevan pues eso, ofrendas al niño. Y ahí es verdad que hay toda una serie de figuras características que van surgiendo también de la tradición y que dan pie y dan juego para poder hacer una explicación, una catequesis con los niños estupenda. Sí. Y yo creo que a los niños además les encanta. Esta y mi hija mayor se enfadó muchísimo porque Felipe puso una gallina que era del tamaño de un velociraptor. Entonces decía, ¿cómo puede ser que la gallina sea tan grande? Porque mira el pastor... Bueno, hubo ahí un conflicto, pero... Eso hay que darle perspectiva. La pones lejos y ya está. La pones lejos, en otro cuarto. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué otras costumbres tenemos de preparación a la Navidad? Pues de preparación a la Navidad, yo creo que así, los altares a la Virgen los hemos comentado, esos son muy bonitos. Fijaos que como eran las témporas son el miércoles, este año cae miércoles 18, viernes 19 y sábado 20. No, 18, 20 y 21. Son las témporas de Adviento. ¿Qué significa témporas? Témporas son, pues la verdad que etimológicamente no tengo la menor idea de lo que significa. Son los 3 días de ayuno y de penitencia que se hacen, los que hablábamos antes, se hacen 4 veces al año para conmemorar el fin de la cosecha, como acción de gracias por el fin de la cosecha. Y justo caen antes de Navidad, entonces se les daba un gran sentido de como purificación final, el último salto antes de Navidad. Y como eran las témporas y era la cosecha, los altares se adornaban, por ejemplo, con naranjas.
La naranja, que también es un símbolo de fertilidad, la naranja se ponía en los altares de la Virgen que es la Virgen fértil, que es un absurdo, es un oxímoron, la Virgen fértil, y además la entrega a la Virgen de las cosechas o de los bienes. Nosotros porque estamos acostumbrados a las naranjas, pero es un bien es oro, la naranja, Sí. es un bien muy preciado. Y además es una fruta muy, muy, muy sana en una época en la que no hay fruta, en invierno. Estamos terminando la época de manzanas y peras, y no tenemos ninguna de las frutas primaverales, el melocotón, que es ya casi veraniego, las frutas veraniegas, la sandía, el melón, todo eso. Claro, las fresas de primavera, estamos acostumbrados a comerlo todo el año, pero probablemente eso no existe ahora solamente hay cítricos. Y entonces es un gesto precioso el entregar lo más valioso que tienes en ese momento. Pensemos que eran muy conscientes de qué pasaba cuando no comías fruta. Teníamos todas las enfermedades de los marineros al no comer fruta, o de la gente en tiempos de sequía cuando no había fruta. Pues es poner lo más bello y más fructífero y más valioso que tienes ahí a los pies de la Virgen. Son costumbres muy, muy bonitas de Navidad. Por lo que acabo de ver, temporas viene de tempus, literalmente. De tempus, tiempo. O sea que son, pues eso, celebraciones estacionales Estacionales, que justo. tienen que ver con... Y además cíclicas, que eso es muy, muy bello. Pero son fuera del calendario cristiano, o sea, que son algo que se celebran No. en las fiestas agrícolas, o es... Es dentro del calendario cristiano, son de las fiestas más importantes que hay. Al parecer hay una cita del profeta, por lo que acabo de leer, ¿eh? No creáis que yo soy aquí un sabio en absoluto. Hay una cita del libro de Zacarías que habla ya de celebraciones que tenían que hacerse durante un periodo de tiempo en invierno, en otoño, en primavera y en verano para dar gracias a Dios por las cosechas. Y que eso da pie, luego hay distintas tesis, que si en Roma en el siglo III ya hay ferias en las que los cristianos celebraban esto, que si ya si San Silicio fue el que lo instauró como una especie de fiesta patronal, una especie de fiesta de celebración en fin, también dentro de este proceso de inculturación en relación con el paganismo, que celebraba obviamente sus fiestas siempre en estos tiempos, pues el cristianismo hace también su propuesta en clave de ayuno. Tenemos que tener en cuenta que están ligadas a los solsticios, a los equinoccios, y es muy bello porque en el Génesis, cuando Dios crea las lumbreras del cielo y las estrellas, lo que dice literalmente están ahí puestas para fijar los días, los años y las fiestas. Es decir, antes de que hubiera humanos ya había fiestas, ya había ese sentido de lo que se conmemora de manera cíclica y cósmica. Y el hecho de que las témporas sean la celebración del fin de la cosecha, precisamente por caer en solsticios y equinoccios, está ya en el Génesis prácticamente. Es una cosa muy bella. Tengamos en cuenta que Adán es puesto en el Edén para cultivar el Edén, para hacer lo que da fruto. Porque, dice el Génesis literal también, no había hierba sobre la tierra en Génesis 2, porque todavía no había sido puesto el hombre para cultivarla, para arar la tierra y cultivarla. Pero bueno, vamos a pasar a la Navidad, porque es que si no... No llegamos a nada. No llegamos a nada. Sí. La Navidad es muy bello el día de Navidad porque tiene 4 misas. Es los días del año más raros porque tiene 4 misas. Además, había gente que se molestaba mucho en la antigüedad porque decían que cómo puede ser que el día que se celebra la Navidad, que se celebra la venida de Cristo, en lugar de abstenernos de celebrar una entre comillas, segunda venida, que es la venida eucarística, la reiteremos 3 veces. Bueno, 4 porque incluimos la vigilia. Entonces Tomás de Aquino responde muy inteligente diciendo que ese día, el día en que conmemoramos lo que sucede en la Eucaristía, y como es el día real, no podemos hacer no el símbolo, sino la reiteración, es el Viernes Santo. El Viernes Santo es el único día que no hay misa, dice Tomás de Aquino, porque es el día en que está sucediendo lo que sucede en la Eucaristía. Navidad no es ese día. Es más, Navidad merece no solo una, sino, dice Tomás de Aquino, 3 misas. Hay una cuarta, que es la misa de vigilia, que es la misa después de vísperas, a veces de las 5 de la tarde, el día después de una misa de vigilia. Entonces se incluye además es una misa con lecturas distintas. En la misa de vigilia se suele leer el Evangelio de Mateo, el comienzo, la genealogía de Jesucristo. Sí, es muy, muy bella. Y luego las 3 misas de Navidad, las 3 con lecturas y evangelios distintos, las 3 con antífonas distintas, con colectas distintas. Y Tomás aquí no tiene una explicación espectacular, que si me permitís la leo, porque es que es una maravilla. Aquí sabemos que sí. Pero el día de Navidad, sí, es que aquello. Esto es en la Suma Teológica, la parte 3, creo que es la cuestión 83, si no me equivoco. La segunda cuestión, la respuesta 2,
Adversum 2. Ujú. Pues dice así: pero el día de Navidad se celebran 3 misas por el triple nacimiento de Cristo. Uno es eterno y para nosotros es oculto. Se refiere al engendrar del Verbo en la Trinidad. Uno es eterno y para nosotros es oculto. Y por eso se canta una misa por la noche, en cuyo introito se dice: el Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Otro nacimiento es temporal, pero espiritual, por el que Cristo nace en nuestros corazones como un lucero, según se dice en la segunda carta de Pedro 1:19. Por eso, una misa se canta en la aurora, en cuyo introito se dice: la luz brilla hoy sobre nosotros. Y el tercer nacimiento de Cristo es temporal y corporal, según el cual salió visiblemente del vientre virginal revestido de nuestra carne. Y por eso se canta en la tercera misa, a plena luz, en cuyo introito se dice: un niño nos ha nacido. Aunque invirtiendo el orden, también se podría decir que el nacimiento eterno tuvo lugar a plena luz, y por eso se hace mención en el Evangelio de la tercera misa del nacimiento eterno, que es el Evangelio de San Juan al comienzo. Ahora bien, según el nacimiento corporal, nació literalmente de noche, como signo de que venía a las tinieblas de nuestra debilidad. Por eso se dice en la misa nocturna el Evangelio del nacimiento corporal de Cristo. Es decir, hay un juego perfecto en las 3 misas de Navidad, en esos 3 nacimientos que dice Santo Tomás. Por un lado, hay un nacimiento puramente espiritual, el ser engendrado del Verbo. Hay un nacimiento espiritual en nuestros cuerpos, en los cristianos, en que Dios nace cuando somos transformados por el bautismo, y hay un tercer, y cuando somos transformados por Cristo en la gracia, y hay un tercer nacimiento corporal y espiritual que es Navidad. ¿Cuál es cuál? Pues aquí está jugando Santo Tomás, dice, el nocturno. Es en la noche de los tiempos, cuando ninguno estábamos presente para verlo, y por eso es lo nocturno. Pues el introito y también la colecta es muy interesante. Las oraciones de la misa hablan de ese nacimiento pretérito, ese nacimiento eterno. Ujú. Y por el contrario, el introito y la colecta y el evangelio de la misa de Aurora son sobre la propia conversión, son sobre el anuncio a los pastores, son los pastores corriendo a Belén diciendo qué tenemos que hacer nosotros con este anuncio, porque lo que hay en la misa del gallo es el nacimiento de Cristo y el anuncio a los pastores. Ujú. En la Aurora es qué hacen los pastores con el anuncio. Entonces todo gira en torno a la conversión personal, a la respuesta personal a Cristo. Y luego en el evangelio del día, la fiesta grande, todas las oraciones, el introito, la colecta, etcétera, son sobre el nacimiento de Cristo en la carne. Un niño nos ha nacido, y hace referencia todo al niño Jesús, y sin embargo el Evangelio es el eterno nacimiento de Cristo en el Evangelio de San Juan, en argeno logos, caino logos, en prostonte. Sí. El principio era el Verbo, Qué estaba maravilla. junto a Dios y Dios era el Verbo. ¿Qué significa Santo Tomás con esto? Que los nacimientos en el fondo son lo mismo, son todo no lo mismo, sino son todo una sola persona naciendo. No hay una distinción, real, ontológica, sino que un mismo Cristo nos es dado en la eternidad, en el tiempo y en tu tiempo. O sea, en la eternidad, en la historia y en tu vida. Y es el mismo Cristo que nace en todas esas ocasiones con un mismo propósito, que es la salvación humana. Espectacular. Qué Y bonito. y el vínculo de todo esto es la Eucaristía, que es precisamente el memorial de Cristo. Exacto. Que además litúrgicamente es muy bello porque son las 3 Eucaristías en las que se reza el Gloria por fin, el Aleluya por fin. Ujú. El Aleluya propiamente se ha seguido rezando en el rito actual, pero en el antiguo, en las ferias no se rezaba Aleluya. Es como en la vigilia pascual sucede que de repente en la misa del día de resurrección todo vuelve a su sitio y con gloria y esplendor. Pues aquí igual vuelve a sonar el órgano, que no había sonado desde que comienza el Adviento, salvo el Gaudete, vuelve a haber flores en el altar, vuelve a haber luz. Había prácticas, por ejemplo, en la antigüedad, en que pues, los francos, el rito galicano, el mozárabe, cubrían las imágenes también al final del Adviento como se cubren al final de la Cuaresma. Ujú. Y entonces se quitaban los velos en el día de Navidad, es decir, había todas esas prácticas de vuelta a la normalidad, y es un rito eucarístico que además reverbera, tiene octava. Es lo que se dice cuando Sí, a uno sí. se le olvida el cumpleaños de alguien, cada santo tiene su octava, entonces te felicito 3 días después. Pues aquí las fiestas litúrgicas tenían siempre su octava. En el año 55, antes de la reforma de Pablo VI, bastante antes, unos 10 años antes, se quitan en una reforma que nadie entiende muy bien, porque es una reforma terriblemente que adelgaza terriblemente la liturgia, y luego la llega incluso a engrosar la reforma posterior de Pablo VI, pero se quitan todas las octavas menos la de Navidad y la de Pascua. Se quita la de Pentecostés, la de Epifanía, se quitan todas las grandes octavas del año litúrgico, se eliminan. No se elimina la de Navidad, que son 8 días después de Navidad en que se sigue reverberando, y es muy bonito porque
El propio Aleluya que se canta en gregoriano el día de Navidad Ajá. reverbera y es la misma melodía que se canta en los días 26, 27 que van después de Navidad. Ujú. Que pudiera ser una cuestión práctica para que el organista o el coro, que estaban acostumbrados pues a cantar por todo lo alto 3 misas el día de Navidad, pues oye, 26 vacaciones, cantamos lo mismo que el día antes y ya está. Pero no, tiene un sentido muy fuerte. El 26 es San Esteban, el primer mártir, y el 27 es San Juan Evangelista, que es el apóstol no mártir. Es decir, son otras salvaciones en la carne, que es la salvación en la carne a través del martirio y la salvación en la carne a través de la virginidad del apóstol virgen, del apóstol joven, del apóstol inocente, del no traidor. Ujú. Que además son dos caras de la misma moneda. Por un lado, San Esteban es la gran muerte en los evangelios, Sí. y San Juan es la costumbre de que nunca murió. Bueno, la costumbre. En el propio evangelio se dice, y por eso se creía, cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿por qué no sigue ese? Dile que se vaya. Está San Juan después de la resurrección siguiéndoles en el lago, y Cristo le dice, ¿y a ti qué si nos sigue? Y si yo quiero tenerle aquí hasta que vuelva, ¿a ti qué? Entonces dice el evangelio, y por eso creían los cristianos que el discípulo amado no moriría. Pues son como las dos caras de la misma moneda. El que muere por Cristo en un primer momento, el primer mártir, y el que nunca muere precisamente por Cristo. Son dos caras que es lo que refleja la Navidad. Es decir, la Navidad es la venida de Cristo en la carne, la venida de Cristo martirial, la venida de Cristo virginal. Son todo reverberaciones, y luego los santos inocentes el día 28 y la Sagrada Familia el 29. O sea, es decir, que son todo unos ecos preciosos el día de Navidad. Y luego también el 1 de enero, que es la solemnidad de la Santísima Madre de Dios, Uh-huh. Sí, que es otra gran fiesta. Hay una tradición que yo no sé si vosotros seguís o no, pero vamos, que yo sí que la he seguido y que me parece preciosa, que es precisamente la lectura en la cena de Navidad, que es una cena la cena de Nochebuena, que es una gran cena, la lectura de este pasaje del Martirologio Romano con el que hemos empezado el podcast, ¿no? Que además es como un texto muy solemne en el que se ubica de una manera histórica precisa y con toda la pompa el nacimiento de Cristo, ¿no? Qué bonito. Que además me recuerda a una cosa que dice Benedicto XVI, que es maravillosa, es que los grandes poderes de la historia solamente sirven de marco, ¿no? O sea, cuando nos hablan en el año de Augusto, en el año de no sé son qué los Olimpiada, grandes, no sé cuál. son meramente el marco para el hecho fundamental que no es Claro. O sea, a partir del nacimiento de Cristo, la medida del tiempo será antes y después de Cristo. Exacto. Sí. De aquel que nace un pesebre además, o sea que es como muy... Sí, no nos vamos a meter en el tema de la reflexión sobre el misterio teológico de la Navidad, porque ya tenemos otro episodio que espero que saldrá próximamente, poco después de este, que es sobre la obra de teatro de Bayona, que ya empieza a ser una especie de costumbre de Navidad nuestra, el leer Bayona o el asistir a una representación de esta obra de Jean-Paul Sartre, que con tanta ternura y de una forma tan admirablemente bella explica el misterio del nacimiento de Cristo. Qué bonito. Ahí estaba buscando del día de 1 de enero, claro, es el día que tradicionalmente era la circuncisión. Ahora se alteró a María Madre de Dios porque es el momento en que ella es purificada en el templo, es la purificación en el templo, el día de la circuncisión, y marcaba como el fin de la octava de Navidad y el comienzo de lo que va a ser la fiesta de Epifanía. Que la Epifanía es otro advenimiento. Es el advenimiento, pero es el advenimiento, esto es muy bello. Lo que en Navidad implica la venida del Verbo en la carne, en Epifanía implica la venida del Verbo al mundo. Y además, con los reyes de la tierra postrados ante mí. Y es la referencia a los Salmos y el temor de Herodes. Claro, Herodes no teme al Mesías, Herodes teme al rey de Israel, que es Cristo. Es el que es la raíz de Jesé, que es la tribu de David, que es el heredero al trono. Entonces, claro, un rey asmoneo, ¿cómo no va a temer que el legítimo heredero le usurpe el trono? Claro, y aparecen 3 reyes, 3 magos de Oriente, reyes por la tradición, claramente, diciendo que viene a ver al rey de reyes. Es una fiesta profundamente, con una profunda significación política, en el sentido de la necesidad de los reyes de la tierra de postrarse ante Jesucristo. Lo que tú comentabas antes, de ser meros instrumentos, meras antorchas en manos de Cristo para alumbrar el mundo. Y hay entre medias el 3 de enero, que es el día del nacimiento de Tolkien.
Claramente. Importantísima. Ya empezamos con Importantísimo. herejías. Jesús Yo lo creo que celebra ya- eso los porque ya elfos. vamos llegando al final de este episodio, porque si no se le suelta la lengua al señor Rubio y esto acaba muy mal. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos cuentas? Bueno, Más sobre la Navidad, sobre el periodo posterior a la Navidad, algunas costumbres. ¿Cuándo acaba la Navidad? Eso es muy bonito y muy interesante. ¿Cuándo acaba la Navidad? El 2 de enero, ¿no? No, el 2 de febrero. Ah, bueno, claro, sí. El 2 de febrero. El 2 de febrero que es el día de las luces, es La es Candelaria. la Candelaria. Sí. La Virgen de Candelaria es propiamente cuando se cuentan los días posteriores al nacimiento de Jesús, que era el periodo preceptivo para Ah. que sucediera propiamente la presentación en el templo. Creo que he dicho antes que era la purificación de la Virgen María en la circuncisión. No, perdón, es en la Candelaria. La Candelaria es el de la purificación. La circuncisión es una semana después. Y la presentación del primogénito en el templo de Jerusalén, cuando hay que subir y se hace el sacrificio de los, que es bellísimo, que el heredero al trono sacrifique 2 pichones, que es la ofrenda de los pobres. No en un heredero al trono, no en un sentido simbólico, que la gente, con lo de San José Obrero, tiene un cacao mental tremendo, que obrero ni que nada. Primero, no en ninguna parte dice que fuera obrero, era un señor artesano, y que encima su hijo sabía griego koiné y podía citar en arameo, pues tonto no era, con lo cual, y menos un garrulo de pueblo. De ahí que la gente estuviera tan extrañada de cómo puede salir esto de Galilea, de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Pues ahí tenían a alguien que claramente les decía. Pues el heredero al trono en un sentido real. Tenemos 2 genealogías que nos demuestran Mateo 1, nos demuestra la genealogía de José por línea paterna, entroncando a través de Jacob, del padre de José, con el rey David. Y con su hijo Salomón, a través de Salomón, es la genealogía de Mateo. Y luego Lucas, que es el que está haciendo el relato por parte de la Virgen, que nos relata en su evangelio una genealogía distinta, que no llega a Salomón, llega a Natán. Llega Natán, otro de los hijos de David, y no va por Jacob, sino que va por Elí. Elí, que es que además el griego... No, Elí sería supuestamente es el padre de José en San Lucas, pero es evidente que no, porque en el griego se dice Jesús que creyéndose hijo de José lo era de Elí. ¿Quién es Elí? Pues probablemente Elí sea Eliakim, al que nosotros llamamos Joaquín en castellano, el padre de María. Además es muy bello, porque todo el relato de la Navidad que tenemos en Mateo es un relato para convencer a los judíos, que es Mateo escribiendo para los judíos, Claramente. Mateo convenciendo a los judíos de que Jesús es el hijo de David, es el heredero al trono de David. Entonces, ¿qué está contando Mateo? ¿A quién anuncia el ángel el nacimiento de Cristo en Mateo? Pues al heredero al trono, a José. La anunciación en Mateo es a José. Luego tenemos el nacimiento, ¿dónde? En la ciudad de David, en Belén, y es todas las vicisitudes que hay en Belén. ¿Quién acude al portal en Mateo? Reyes. Corroborando en Herodes, y que se relata en Mateo, que aquí hay un heredero al trono, que Herodes tiene miedo, vienen reyes a adorarlo, pregunta a los escribas y a los fariseos, se ha cumplido la profecía del rey, viene el rey, la estrella ha aparecido, la estrella que hay 1000 teorías de que es la estrella, si es Júpiter en conjunción con Regulus o no sé cuál, sobre Virgo, pues hay un montón de teorías astronómicas. Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret tiene alguna, pero son todos relatos regios. Mi hijo saldrá de Egipto, que es otra profecía regia, y entonces es la de Egipto. O sea, aquí lo interesante es que para nosotros hay una clara diferencia entre linaje y dinastía, ¿no? O sea, porque tú dices, la dinastía obviamente tiene que ver con una capacidad efectiva de acceder al trono porque hay una dinastía vigente a la que tú puedes o no pertenecer. Luego otra cosa es el linaje. Oye, tú puedes estar emparentado con quien sea, pero si no perteneces a la dinastía, si no hay línea dinástica, pues por muy linaje que seas, pues no. Sin embargo, para los judíos las cosas no están tan claras, porque como la dinastía, al menos en lo que se refiere a su tradición, es de origen divino, y realmente lo es, Mateo solamente tiene que demostrar el linaje. Y el linaje en relación con profecías, además. Claro. Porque el demostrar o no que es hijo de David tampoco es tan importante, ¿no? Si es hijo de Dios, o sea, quiero decir, es la segunda persona de la Trinidad. Realmente lo que se quiere demostrar es que está en marcha y está en acto el cumplimiento de la profecía. Y también hay un cumplimiento que siendo hebreos es muy legalista. El ángel es muy explícito a José. Le pondrás por nombre Jesús.
el único que pone nombre es el padre legítimo. Sí, Entonces sí. es el acto de decirle Claro, tú eres padre. respetando, por supuesto, respetando la ley y respetando. Y ahí es muy bello que la otra genealogía, la de Lucas, que va por Joaquín, por Eliakim, y llega a Natán, no va por la línea regia, claro, parece ser que es la de María. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué se cuenta en María en Navidad? Se está contando la otra cara de la moneda, que no es una cara regia, es una cara claramente sacerdotal. Es una cara de anunciación, de visitación, de cómo empieza Lucas. Lucas empieza con un sacrificio en el templo, el sacrificio de Zacarías en el templo, echando el incienso en el templo y la aparición del ángel. La presentación del niño Jesús en el templo es del primogénito, que además nos hace pensar quién era María. María, la niña de la promesa, tenía que tener una genealogía muy especial. Y sin embargo, Lucas nos está diciendo que es hija de David. Entonces, ¿cómo puede ser que una hija de David, de la tribu de Judá, por tanto, sea prima de una mujer que nos dice la Biblia, nos dice el Evangelio de Lucas, que no solamente es que ella sea mujer de un sacerdote, que son tribu de Leví, sino que nos dice explícitamente que Isabel era ella también de la familia de Aarón, por tanto, levita. ¿Cómo puede ser que sean primas una chica de la tribu de Judá y una chica de la tribu de Leví? Pues probablemente porque el matrimonio Joaquín-Ana fuera un matrimonio mixto entre tribu sacerdotal y tribu regia. Y eso es muy bonito. Cristo, el verdadero rey, el verdadero sacerdote. Es bellísima la comparativa. Y Lucas está haciendo esa reflexión en su evangelio. Entonces, conocer esto en Navidades es muy bello porque uno puede leerse el relato de la Navidad e ir viendo la simbología que hay detrás, que es preciosa. ¿Cuándo acaba la Navidad, decíamos? Pues la costumbre es el 2 de febrero. Ya. Yo he estado tratando estos años de generar una tradición en mi casa, y es que en vez de empezar la Navidad con el Corte Inglés, ¿no? que es en marzo. Sí. Que ya dentro de poco va a ser el mismo enero. No, en vez de empezar la Navidad, mi mujer en su marco mental, a partir de Cristo Rey ya puede poner villancicos en el coche, ¿no? Entonces yo estoy luchando contra eso, intentando trasladar la extensión de la Navidad hacia el otro lado, que me parece que es más litúrgico y más... Totalmente. Es decir, pues seguir escuchando villancicos hasta el 2 de febrero, seguir escuchando, poniendo el Belén hasta el 2 de febrero, pero claramente Te has perdido, estoy luchando contra la cultura. Ahí si quieres hacerlo litúrgico, propiamente el día que empieza la Navidad, es decir, la parte del Adviento navideño serían las antífonas de la O, que es el 17 el 18 la fiesta de expectación del parto, se leía la Anunciación, pero eso es en el rito mozárabe. En el rito latino, la Anunciación se traslada al domingo, y el cuarto domingo de Adviento, si os fijáis este domingo cuando vayáis a misa, la lectura será la Anunciación. Bueno, va cambiando. Anunciación a José, Anunciación a María o Visitación. Yo creo que este año toca la Visitación, pero es en torno al momento de la Anunciación. Entonces, esto ya es muy navideño, que antes no lo ha sido. Antes han sido muchas cosas del Apocalipsis, muchas cosas del Apocalipsis de Mateo. El Evangelio este domingo, si no recuerdo mal, pues ahora ya no recuerdo cuál fue, pero no son tan navideños los de los primeros domingos de Adviento como los últimos. Y sin embargo, todo lo que viene después de la Epifanía son pequeñas epifanías. Las bodas de Caná, el milagro del ciego, el milagro del mar. Son todo epifanías que nos están recordando la Epifanía, como reverberando la Epifanía que tenía antes incluso su octava, hasta la Candelaria, que es la presentación, que es una Epifanía, que es la Epifanía ante Simeón y ante Ana. Claro. Luego, a lo mejor es necesario aclarar, yo no creo que sea necesario, pero bueno, conviene aclarar que obviamente la fiesta de fin de año... No es litúrgica. No es litúrgica. Bueno, ¿de verdad? en la religión asiria, por supuesto que Lo de las pero uvas no era el tampoco... 31 de diciembre. No, lo digo, pero hay una costumbre muy antigua. Podemos cantar en Uma Elish. Hay una costumbre, yo no sé si viene de los jesuitas, me suena que es de los jesuitas, pero es una costumbre antigua y era hacer un retiro de fin de año. Que además tenía que ver con el ofrecer pues en este día de más silencio, de más oración, ofrecer a Cristo los frutos de este año cumplido, y luego pues también hacer un ejercicio de discernimiento. Esto es muy jesuita, ¿no? De cara al siguiente año, nuestros propósitos, qué opciones de vida íbamos a tomar, ¿no? a lo largo del próximo año. Y me parece que es un ejercicio bastante sano y bastante bueno. Además, psicológicamente, es que a mí me parece fundamental también. Hacer un examen de conciencia del año y un poco previsión, poner en manos de Dios también el año que viene. Hay otra costumbre también muy bonita que es cantar solemnemente el Te Deum.
justo antes de claro. que acabe el año. Entonces uno encuentra una iglesia en Quijorna, por ejemplo, en que el cura esté dispuesto, le invita a uno a champán después Está y, dispuestísimo. y se hace un Te Deum solemne justo antes y luego las campanadas. Yo sé y cantar por- el Te Deum en gregoriano, o sea, es algo viable. Por no ser muy disruptivo, lo tienes que cantar mientras te vas comiendo una uva, dos, tres, todo. Sin adelantarte. Sí, sí. A mí me hace gracia lo de las uvas. Realmente, No sé de dónde viene la costumbre. Yo la verdad. tampoco lo sé, pero a mí... En Sudamérica no existe, ¿eh? No, ya lo sé, no, sí, es una cosa curiosa. O sea, Lo que que pasa no es es que cada vez me resulta más irrelevante. Es como lo de ver la televisión en las campanadas. Cada vez me resulta más... Hombre, a mí las uvas es verdad que es un momento divertido. Ya esto es completamente opinión, no tiene nada que ver con la liturgia ni con nada. Las campanadas es una horterada. Lo de la televisión, digo, verlas con las campanadas de la iglesia del pueblo y comerse las uvas ahí todos atragantándose, tiene su gracia. Eso ya, cada familia tendrá sus pequeñas costumbres. Lo que no hagan es, por favor, es poner la tele. A ver aquí, a saber a quién, a Broncano, Sí. a Pedroche, o sea, por Sí. favor. ¿Qué va a hacer? No, aquí nuestro párroco, aquí don Enrique, es un poco como don Camilo, ¿no? Entonces cuando empiezan las campanas, se le toca la campana de la iglesia para marcar De verdad, ahí, tocan para silenciar. tocan las campanas del... Oye, pues es una, No lo sé. es una Puede ser. posibilidad, ¿eh? Pero bueno, que no sé si tienes algo más que contarnos o lo dejamos aquí, porque es que tenemos Bueno, por delante la fiesta de Reyes Magos. recomendaciones todavía. Sí, no, pero digo que tenemos por delante, no hemos hablado nada de la fiesta de la Epifanía, que es una grandísima, Una grandísima fiesta. con mucha tradición Sí. en España y mucha tradición también en la iglesia oriental. Ya, es pero, lo que quería preguntar, pero no sé cómo vamos de hora. pues a ver, ya nos hemos pasado bastante. Vale. Pero pues a lo mejor merece la pena abordarlo en otro momento o si no guardarlo, hacer el año que viene otro episodio de Dalroy, pero enfocándolo más en la Epifanía. Epifanía. Me gusta. Además, podemos partir de tradiciones muy nuestras, como el aguinaldo y los mercadillos Sí. de Navidad, que de eso tampoco hemos hablado mucho, y yo creo que decoran bien Sí, sí. el cuadro. O sea, hay cosas que se pueden comentar y hay cosas que merece la pena comentarse, sobre todo de la Epifanía, que es una fiesta Ujú. enorme. Pero el tiempo se nos ha acabado. Entonces, no sé si queréis que hagamos recomendaciones. Por supuesto, Ramón, tú recomiéndanos libros con tu sabiduría, No, yo ahora donde podamos instruirnos. que libros a este respecto, yo recomendaría más bien escuchar un Rosdecelli gregoriano, es precioso. Si puede alguien conseguir ir a una misa rorate, ir, porque es una belleza Bueno, absoluta. has recomendado el libro de Jesús de Nazaret de Sí, Benedicto Jesús de XVI. Nazaret, Benedicto Es XVI, la el- segunda parte creo que es la de Navidad, ¿no? ¿De la infancia? no No, es- yo creo hay que es el primero, uno, ¿no? hay No, uno que es primero la creo que no. infancia. Creo que es el Sí. segundo. Hay uno que es la infancia y luego Pues ahí me están pillas, los dos seguro. volúmenes. No me acuerdo, pero vamos, uno de los tres, Ujú. en uno de los tres aborda este tema. Y luego yo también me parece que el mensaje, los mensajes de Navidad de los papas siempre son bastante potentes en este sentido, ¿no? Los papas del día de Navidad hacen siempre una bendición Urbi et Orbe Ujú. y tienen un mensaje de Navidad. Hay obviamente años en los que los mensajes pues son lamentablemente temáticos, años de guerras o años de grandes catástrofes o años de conflictos, que también obviamente merecen la pena, pero luego yo creo que tenemos la inmensa fortuna de haber tenido una tradición de papas recientes bastante buena y con mensajes de Navidad y de Pascua excelentes. Entonces, pues también se pueden repasar. No sé si estén recogidos en algún volumen, porque esto es muy típico que luego las mensajes de Navidad del Papa Benedicto XVI ya están todos ahí compilados en un volumen. En cualquier caso, merece la pena repasarse. Y luego no sé si os suena algún otro libro. Bueno, a ver, en Sígueme también han sacado, por ejemplo, unas, no sé si son homilías de Benedicto XVI sobre lo del viento. Entonces son una serie de homilías y de catequesis que él impartió en su momento. Y luego yo tenía un librito, pasa que, o sea, no tiene que ver con el Adviento, sino con esto que hacemos nosotros en Dalroy, que es invitar a Ramón para hablar de la liturgia y para, de alguna manera, llenarnos de símbolos y de explicación de esos símbolos que nos ayudan a adentrarnos mejor en el misterio. Y estaba pensando en una obrita pequeña, muy breve, de Romano Guardini, que se llama Los signos sagrados. Sí. Que es muy elemental, pero es muy interesante porque son, no sé, desde la puerta, el portal de la iglesia, el agua bendita, o sea, el cirio, qué significan, qué simbolizan, o sea, esos elementos que por ahí en nuestro lenguaje contemporáneo hemos perdido, hemos olvidado el lenguaje del símbolo, pues recuperarlo de alguna manera. Y es muy bello porque él no titula su libro Los símbolos,
sino los signos. Sí. Porque no son símbolos. La alegoría o el símbolo referencian algo que está fuera. El signo lo es de algo que es intrínseco. Sí. Entonces el agua bendita no simboliza la purificación de no porque sé son cuál, sino que lo sacramentales. efectúa. La puerta no simboliza, sino que efectúa Sí, lo sí, que, sí. lo que, lo Tienes que razón. aparece. Y entonces ahí Román Guardini tiene mucho Sí, acierto totalmente. y vale la pena. Estupendo. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Un placer. Ramón. El whisky estaba buenísimo. Hemos aprendido mucho. Ya, pobrecillo, ¿no? No te hemos dejado... No, yo he bebido más, pero he hablado menos. Eso es el truco, tío. Eso Como en es el las truco. cenas de Navidad hay que dejar que otros hablen para beber tú y comer tú. Efectivamente. Si no hay que ser el cuñado. Si no sabes quién es el cuñado de la mesa, eres tú. Pero igual. Pues Bueno. nada, muchísimas Gracias, gracias, Ramón, y muchas gracias a todos los que nos escucháis y feliz Navidad. Feliz Navidad. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.